Hola, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a abordar una de las preguntas más profundas y debatidas de la psicología, la filosofía y la ciencia. ¿Los seres humanos nacemos malos o es la sociedad la que nos corrompe? Esta cuestión ha fascinado a filósofos, psicólogos y científicos durante siglos. Desde las ideas de filósofos como Rousseau, que creía que nacemos buenos pero la sociedad nos pervierte, hasta Hobbes, quien afirmaba que, en su estado natural, el ser humano es egoísta y violento. Esta discusión sigue abierta. Pero, ¿qué dice realmente la psicología moderna? Esta es una pregunta incómoda porque nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué nos hace ser quienes somos? ¿Es nuestra naturaleza la que nos lleva a hacer el bien o el mal? ¿O es nuestro entorno, la educación y la cultura quienes moldean nuestro sentido de la moralidad? En este vídeo, exploraremos lo que la ciencia ha descubierto sobre la moralidad humana. Veremos experimentos psicológicos reveladores, exploraremos la relación entre la biología y el comportamiento moral, y analizaremos cómo las normas sociales influyen en nuestra percepción del bien y del mal. Y, sobre todo, veremos qué nos dice todo esto sobre nuestra verdadera naturaleza. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí podría cambiar tu forma de ver a las personas y, quizás, a ti mismo. Primera parte. ¿Existe la moralidad innata? Para entender si nacemos buenos o malos, primero debemos responder a una pregunta fundamental. ¿La moralidad es algo que traemos desde el nacimiento o es algo que aprendemos con el tiempo? Durante mucho tiempo, se creyó que los bebés eran como una página en blanco, sin conocimientos ni sentido del bien y el mal. Pero los avances en psicología del desarrollo han desafiado esta idea. Investigaciones recientes sugieren que los bebés pueden tener un sentido rudimentario de justicia, empatía y moralidad desde los primeros meses de vida. Un estudio famoso realizado en la Universidad de Yale, conocido como el experimento de los títeres, demostró algo sorprendente. En este experimento, se mostraban a bebés escenas en las que un títere ayudaba a otro y escenas en las que un títere obstaculizaba a otro. Luego, se les daba a elegir entre los dos títeres, y la mayoría de los bebés elegían al personaje que ayudaba, mostrando una preferencia innata por el comportamiento prosocial. Esto sugiere que incluso antes de aprender a hablar, los bebés ya muestran una comprensión básica de lo que es justo y correcto. Pero si nacemos con una inclinación hacia lo que consideramos bueno, entonces, ¿por qué existen comportamientos crueles, egoístas o violentos? Aquí es donde entra en juego otra dimensión de la naturaleza humana: el egoísmo y la supervivencia. La psicología evolutiva sostiene que, si bien podemos tener un sentido básico de empatía y cooperación, también nacemos con impulsos egoístas diseñados para protegernos y garantizar nuestra supervivencia. Desde una perspectiva evolutiva, comportamientos como el dominio, la competencia y el engaño son mecanismos que aumentaron nuestras probabilidades de sobrevivir en ambientes hostiles. Esto significa que, desde el nacimiento, tenemos tanto la capacidad para el bien como para el mal, y lo que determina cuál de estas facetas prevalece es, en gran medida, el entorno en el que crecemos y las experiencias que vivimos. Segunda parte. ¿Cómo nos moldea la sociedad? Si tenemos la capacidad de ser tanto altruistas como egoístas, entonces, ¿qué papel juega la sociedad en nuestra moralidad? Aquí es donde entra en juego la teoría del aprendizaje social, propuesta por el psicólogo Albert Bandura. Bandura demostró que aprendemos observando e imitando el comportamiento de quienes nos rodean, especialmente en la infancia. Su famoso experimento con el muñeco Bobo es una prueba contundente de cómo el entorno moldea nuestra conducta. En este experimento, se mostró a los niños un vídeo en el que un adulto golpeaba y maltrataba a un muñeco inflable. Cuando a los niños se les dio el mismo muñeco para jugar, imitaron la conducta agresiva que habían visto, incluso sin haber sido instruidos para hacerlo. Este experimento reveló algo fundamental. El comportamiento violento y agresivo no necesita ser enseñado directamente, se aprende a través de la observación. Y si esto ocurre con la violencia, lo mismo sucede con la generosidad, la empatía y la cooperación. El entorno social, la familia, la educación y la cultura juegan un papel crucial en el desarrollo moral. Un niño que crece en un entorno donde se premia la cooperación, la amabilidad y el respeto tendrá más probabilidades de desarrollar esos valores. Por el contrario, un niño expuesto a la violencia, el abandono o la desigualdad puede internalizar patrones destructivos que lo lleven a comportamientos antisociales.
Sin embargo, la sociedad no solo moldea nuestra conducta, sino también nuestras creencias sobre lo que está bien y lo que está mal. La historia está llena de ejemplos de cómo las normas sociales han justificado actos atroces, desde la esclavitud hasta las guerras, mostrando que el bien y el mal no siempre son universales, sino que a menudo son construcciones culturales. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Podemos justificar el mal comportamiento de alguien si ha crecido en un entorno corrupto? Aquí es donde la psicología y la ética se encuentran. La psicología nos dice que el entorno tiene una influencia enorme en nuestro comportamiento, pero la ética nos recuerda que, como seres conscientes, también tenemos la capacidad de elegir. En el estudio de la moralidad humana, algunos de los experimentos más impactantes nos muestran hasta qué punto el entorno, la autoridad y las presiones sociales pueden influir en nuestra capacidad de hacer el bien o el mal. Estos experimentos son inquietantes porque revelan que, bajo ciertas circunstancias, personas comunes y corrientes pueden llegar a cometer actos terribles. Esto nos hace cuestionarnos si la maldad es realmente algo innato o si es la sociedad y el contexto quienes sacan a la superficie nuestros peores instintos. Uno de los experimentos más conocidos sobre este tema es el experimento de Milgram, realizado en la década de 1960 por el psicólogo Stanley Milgram. En este experimento, los participantes creían que estaban ayudando en un estudio sobre aprendizaje y memoria. Su tarea era aplicar descargas eléctricas a otra persona cada vez que respondía incorrectamente. Lo que no sabían era que la persona que recibía las descargas era un actor y que las descargas eran falsas. A pesar de escuchar gritos de dolor y súplicas para detenerse, un sorprendente 65% de los participantes continuó aplicando descargas hasta niveles potencialmente mortales, simplemente porque una figura de autoridad les decía que debían hacerlo. Este experimento reveló una verdad perturbadora. La mayoría de las personas es capaz de cometer actos inmorales si una figura de autoridad se lo ordena. Milgram no solo demostró la obediencia ciega ante la autoridad, sino que también mostró cómo la presión social y la estructura jerárquica pueden anular nuestra conciencia moral. Esto es especialmente inquietante si consideramos que muchos crímenes masivos en la historia, desde genocidios hasta abusos de poder, se han cometido bajo el argumento de «solo seguía órdenes». Otro experimento igualmente revelador es el experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo por el psicólogo Philip Zimbardo. En este experimento, se asignó al azar a estudiantes universitarios los roles de guardias y prisioneros en una prisión simulada. Lo que debía ser un simple experimento de 2 semanas tuvo que ser cancelado al 6º día porque los participantes se sumergieron tan profundamente en sus roles que la situación se volvió incontrolable. Los guardias comenzaron a abusar física y psicológicamente de los prisioneros, mientras que estos últimos, a pesar de poder abandonar el experimento en cualquier momento, comenzaron a experimentar síntomas de estrés extremo, sumisión y desesperanza. El experimento de Zimbardo demostró cómo el poder, el anonimato y la deshumanización pueden convertir rápidamente a personas comunes en perpetradores de actos crueles. Pero también reveló otro aspecto crucial: cómo las víctimas pueden perder su sentido de identidad y dignidad bajo condiciones de opresión. Zimbardo concluyó que no es necesario ser una mala persona para cometer actos horribles. A menudo, es suficiente estar en el contexto adecuado con las dinámicas de poder apropiadas para que emerjan comportamientos destructivos. Estos experimentos nos llevan a una conclusión inquietante. No es necesario nacer malo para actuar mal, ya que el entorno y la situación pueden sacar a relucir lo peor de nosotros. Sin embargo, esto no significa que la maldad sea inevitable. De hecho, estas mismas situaciones también han mostrado que algunas personas se resisten a la presión, desafían la autoridad y actúan con valentía y humanidad incluso en los contextos más oscuros. Lo que nos lleva a la pregunta: si tanto el bien como el mal son posibles en cualquier persona, ¿qué es lo que marca la diferencia? La respuesta está en la empatía, la responsabilidad y la capacidad de resistir la influencia del grupo y la autoridad. La psicología ha demostrado que las personas que tienen una identidad moral fuerte, es decir, que ven el hacer el bien como parte fundamental de quienes son, tienen más probabilidades de actuar éticamente incluso bajo presión. Además, la educación moral y el entorno en el que crecemos desempeñan un papel fundamental. Los niños que crecen en entornos donde se fomenta la empatía, la cooperación y la responsabilidad social tienen más probabilidades de desarrollar una brújula moral sólida. Por el contrario, quienes crecen en entornos de violencia, desigualdad o corrupción pueden internalizar patrones destructivos que aumentan la probabilidad de comportamientos inmorales.
Pero aquí es donde surge una de las paradojas más grandes de la naturaleza humana. Incluso las personas con una base moral sólida pueden justificar actos inmorales si creen que están sirviendo a un bien mayor. La historia está llena de ejemplos de personas que han cometido atrocidades creyendo que estaban haciendo lo correcto o defendiendo una causa justa. Esto demuestra que la moralidad es compleja y que nuestras acciones no siempre están impulsadas por el bien o el mal absoluto, sino por nuestra percepción subjetiva de lo que es correcto. La moralidad humana no es estática ni universal, ha evolucionado junto con nuestra sociedad, nuestras culturas y nuestros sistemas de creencias. A lo largo de la historia, lo que se consideraba moral en un tiempo y lugar específico ha sido visto como inmoral en otro. Esta capacidad de adaptación de nuestras normas morales es una prueba más de que la moralidad no es solo un producto de la naturaleza humana, sino también del contexto social, cultural y político. Sin embargo, detrás de estas normas cambiantes, la psicología y la neurociencia sugieren que existe un núcleo común en nuestra percepción del bien y el mal, arraigado en nuestra biología y en nuestra capacidad de empatizar. Las investigaciones en neurociencia han identificado regiones clave en el cerebro que están involucradas en el juicio moral. El córtex prefrontal, por ejemplo, es fundamental para regular el comportamiento social y tomar decisiones éticas, mientras que la amígdala está relacionada con nuestras respuestas emocionales ante el sufrimiento de los demás. Cuando sentimos empatía o indignación moral, estas áreas se activan, lo que sugiere que la moralidad no es solo un constructo social, sino también un proceso profundamente arraigado en nuestra biología. Esto es evidente en la respuesta humana al sufrimiento. Numerosos experimentos han demostrado que, incluso en culturas muy diferentes, las personas experimentan reacciones emocionales similares ante actos de injusticia, crueldad o traición. Esta respuesta universal es lo que permite que sociedades enteras funcionen bajo códigos éticos compartidos. Sin embargo, la forma en que interpretamos y aplicamos estas reacciones varía enormemente según nuestro entorno, educación y experiencias personales. Aquí es donde entra el concepto de moralidad tribal, una tendencia humana a dividir el mundo en nosotros y ellos. A lo largo de la historia, esta mentalidad ha llevado tanto al altruismo como a la violencia. Las personas suelen mostrar altos niveles de empatía y cooperación dentro de su grupo, pero pueden justificar actos terribles hacia quienes consideran ajenos o enemigos. Este mecanismo evolutivo, que en tiempos ancestrales favoreció la supervivencia del grupo, es el mismo que ha alimentado conflictos, guerras y actos de discriminación. La sociedad moderna, con su creciente interconectividad, nos enfrenta constantemente a este desafío moral. Internet y las redes sociales han ampliado nuestras comunidades, pero también han intensificado las divisiones, fomentando una moralidad tribal a escala global. Vemos cómo las personas justifican el acoso, la desinformación o la cancelación bajo la creencia de que están defendiendo una causa justa. Esto demuestra que incluso con una base biológica para la empatía, el contexto social puede distorsionar nuestra percepción de lo que es correcto o incorrecto. Si bien la sociedad puede sacar lo peor de nosotros, también tiene el poder de sacar lo mejor. La historia está llena de ejemplos de movimientos sociales que, impulsados por la empatía y el sentido de justicia, han logrado cambiar el curso de la humanidad, desde la lucha por los derechos civiles hasta los movimientos en favor de la igualdad de género. Estos avances no ocurrieron porque la naturaleza humana haya cambiado, sino porque las normas sociales y la educación ayudaron a alinear nuestros impulsos morales hacia objetivos más inclusivos y justos. Esta es la razón por la que la educación moral y el entorno son esenciales para el desarrollo de sociedades más éticas. La empatía, el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar las normas sociales deben fomentarse desde la infancia. Enseñar a las personas a ver el mundo desde múltiples perspectivas, a resistir la presión de grupo y a actuar conforme a sus principios, incluso cuando es difícil, es lo que realmente puede cambiar el mundo. Entonces, ¿nacemos malos o es la sociedad la que nos corrompe? La respuesta es que nacemos con el potencial para ambas cosas. La psicología y la neurociencia nos muestran que venimos al mundo con una capacidad innata para la empatía, la cooperación y el sentido de justicia, pero también con impulsos egoístas y la tendencia a proteger a nuestro grupo incluso a costa de otros. La sociedad es el campo donde estas tendencias se moldean, se refuerzan o se corrigen. Esto significa que el mal no es inevitable, pero tampoco lo es el bien. Todo depende de las elecciones que hacemos, de los valores que inculcamos en nuestra cultura y de cómo decidimos tratar a quienes nos rodean.
Comprender esto no solo es un ejercicio intelectual, sino un llamado a la acción. Si la sociedad puede corromper, también puede sanar. En última instancia, la pregunta más importante no es si nacemos malos o buenos, sino qué elegimos ser a pesar de nuestras inclinaciones naturales. Porque si algo nos define como seres humanos es nuestra capacidad para elegir, para aprender y para cambiar. Si este vídeo te ha hecho reflexionar y quieres aprender más sobre la psicología del comportamiento humano y la moralidad, visita nuestra web www.centrorevoluciona.com, donde encontrarás especialistas en terapia psicológica y desarrollo personal. También puedes seguirnos en Instagram @centrorevoluciona para más contenido sobre la mente y la conducta humana. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si este vídeo te ha resultado interesante, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que pueda disfrutar de este debate. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el ser humano es bueno por naturaleza o que es la sociedad quien lo moldea? Nos vemos en el próximo vídeo.